espiroquetas son bacterias sumamente delgaditas, muy delgaditas, y no se pueden utilizar, no podemos utilizar la tinción de Gram para observarlos, salvo ciertos casos especiales, como las borrelias, que son un poquito más anchas, más grandes, tienen una pared más gruesa. De todas estas espiroquetas nosotros vamos a revisar las tres. El treponema, el grupo de los treponemas, tiene como representante más importante al Treponema pallidum, subespecie pallidum. Las leptospiras son bacterias poco frecuentes, pero sí encontramos algunos casos y producen cuadros muy severos en cuanto a daño hepático. Y la borrelia es una espiroqueta poco frecuente en nuestro medio, pero se caracteriza porque puede ser vista por ciertas tinciones, ¿sí?, de Gram o de Wright, y se transmite mediante artrópodos, ¿sí?, tiene un vector involucrado en la transmisión. Vamos a empezar con los treponemas. Las espiroquetas, ¿sí?, tienen estos tres grupos de los que les estaba comentando: el treponema, la leptospira y la borrelia. Las bacterias que están agrupadas en el género treponema, ¿sí?, son las que producen algunas enfermedades conocidas como sífilis. En negro, un poquito más resaltado, está el nombre completo de la bacteria, ¿sí? Nosotros hablamos de un treponema pallidum, subespecie pallidum, que es agente causal de la sífilis venérea, y así nos vamos a referir en la clase a esta bacteria. El treponema pallidum, subespecie endemicum, es el agente causal de otro tipo de enfermedad que no es venérea y se conoce como vejel o sífilis endémica. La flambesia o PIAN es una enfermedad producida o que tiene como agente causal al treponema pallidum, subespecie pertetua. Dentro de los treponemas tenemos otro grupo, el treponema carateum, que es el agente causal, ¿sí?, del mal de Pinto o de la enfermedad conocida como pinta. Todas estas bacterias se clasifican dentro del grupo treponema, pero tienen una diferente epidemiología y manifestaciones. Dentro de las espiroquetas del grupo de las leptospiras, solamente una es patógena para el humano, la Leptospira interrogans, ¿sí?, que tiene como reservorios a los animales pequeños de campo, ¿sí?, que defecan o miccionan en lagos o lagunas, ¿sí?, y las personas se contagian cuando se bañan o nadan en estos lugares. Finalmente, las borrelias, como les decía, tienen otros tipos de enfermedades, son poco frecuentes en nuestro medio y causan enfermedades conocidas como fiebres recurrentes, ¿sí?, epidémicas y endémicas, dependiendo de la especie. Bueno, vamos en orden. ¿Qué característica importante tiene el treponema? Vamos a hablar dentro del treponema del agente causal de la sífilis, el pallidum, subespecie pallidum. Esta bacteria se caracteriza por ser sumamente móvil. Tiene 3 flagelos periplasmáticos que están en cada extremo, o sea que es una bacteria que se mueve muy rápido, se desplaza con gran rapidez. Crece en condiciones con poco oxígeno y también puede crecer en condiciones sin oxígeno. Puede ser anaerobia o microaerobia. Es una bacteria sumamente sensible al oxígeno. Y un detalle importante, que es el que vale la pena resaltar porque nunca lo hemos visto hasta ahora, es que esta bacteria no crece en medios acelulares. Es decir, no va a poder crecer, no van a poder ustedes tomar una muestra y reproducirla en los medios de cultivo habituales, ¿sí? No lo pueden sembrar en un medio de McConkey, ni en un TSI, en ningún medio, porque no va a crecer. Estas bacterias son sumamente finas, muy delgaditas, razón por la cual no se pueden ver con la tinción de Gram o tinción de Gienza, no se pueden ver con ellas. ¿Cómo se ven? Por procedimientos especiales. Uno de ellos es el microscopio de campo oscuro. En este microscopio de campo oscuro se utilizan refracciones de luz de manera especial y se aprovecha la gran motilidad de la bacteria para poder verla, ¿sí? Entonces, características importantes de la especie del pallidum, subespecie pallidum o el agente causal de la sífilis, ¿sí?, es que es extremadamente delgado y por eso no se puede ver y es muy móvil. Y otro elemento importante es que no crece en los medios de cultivo habituales. Necesita tener células vivas para poder desarrollarse. Y estas características especiales de las que hemos hablado tienen su origen en la disposición de sus componentes estructurales. Miren, la bacteria tiene una membrana externa y una membrana interna y varios componentes dentro de ella.
¿Se acuerdan que o ustedes saben que las bacterias tienen componentes que se exponen, ¿no es cierto?, hacia afuera? Hay ácidos teicoicos, en el caso de las gram positivas, ácidos lipoteicoicos, lipopolisacáridos en las gram negativas. Aquí ocurre lo contrario. Esta bacteria se guarda todo hacia adentro. Las lipoproteínas que forman parte de las membranas están dispuestas hacia el interior. Esta es la membrana externa y este es el espacio periplásmico. Es como si estuviéramos viendo la bacteria a través de un tubo, hubiéramos hecho un corte transversal a la bacteria. Todos los componentes se encuentran hacia adentro, ¿sí? La mayoría de las lipoproteínas que constituyen a estos elementos están hacia adentro, hacia el interior, hacia el espacio periplasmático. Y esa es la razón por la que no despierten ninguna reacción en el organismo. Es una especie de mecanismo que le sirve para ocultarse de las defensas del organismo, ¿sí? No hay nada contra lo que el cuerpo humano pueda elaborar un anticuerpo, porque todos los componentes están hacia adentro. Este mecanismo, por lo tanto, le sirve para resistir a la fagocitosis. Se sabe que la bacteria tiene la capacidad de pegarse a la fibronectina y esa sería la manera de entrar en contacto con los tejidos. Se sabe también que esta bacteria sintetiza hialuronidasa y 5 hemolicinas. El rol de estos dos elementos no está bien definido y por eso están aquí en signos de interrogación. ¿Servirán las hemolicinas para el daño tisular y la hialuronidasa para permitir la infiltración? No lo sabemos, pero sí se sabe que la bacteria la sintetiza. Vamos a ver que este Treponema pallidum, subespecie pallidum, causa un gran daño en el tejido, ¿sí? Las manifestaciones, en el caso de esta enfermedad, no se producen por algún elemento sintetizado por la bacteria, es decir, aquí no hay toxinas ni hay lipopolisacáridos. Todo el efecto de la presencia de la bacteria o la lesión es sencillamente la respuesta del organismo a la presencia de la bacteria, a la cantidad de bacterias que hay, ¿sí? El organismo va a responder a la bacteria, pero por la presencia en sí de este microorganismo, no por algún componente que despierte la respuesta. Ahora vamos a ver eso con un poco más de detalle. Muy bien, hasta ahora es la única bacteria que han visto que tiene sus componentes hacia adentro, ¿no es cierto? Porque las demás todo está hacia afuera, así que es fácil de recordar. El Treponema pallidum, o el agente causal de la sífilis, se encuentra en todo el mundo. El único reservorio es el ser humano y es una enfermedad exclusiva de los humanos. Se sabe que ha existido por mucho tiempo en la historia de la humanidad y ha ido evolucionando con el hombre. Sin embargo, se ha mantenido siempre muy sensible a la desecación y a los desinfectantes. Por eso es que es tan importante las formas de transmisión. Todas tienen que ver con contacto cercano o contacto muy íntimo, ¿sí? Porque esta bacteria en el ambiente no va a vivir mucho. La vía de transmisión más frecuente es la vía sexual, ¿sí? Puede pasar de madre a hijo, puede haber una transmisión vertical, ¿sí? A través de la placenta, y también puede transmitirse por una transfusión de sangre, ¿sí? Transfusión de sangre contaminada puede hacer que una persona sana contraiga la enfermedad. Esta bacteria, como es sumamente sensible a la desecación y a los desinfectantes, tampoco suele sobrevivir en la piel, muere rápidamente, se deseca. Se sabe que en el momento del contagio hay abundantes bacterias en las lesiones y en las mucosas. Por eso van a ver ustedes que cada etapa de la sífilis tiene una lesión característica. Y en estas enfermedades, o mejor dicho, en estas etapas, cuando hay una lesión es cuando una persona se puede contagiar, si tiene contacto con esa lesión. Una persona que tiene la bacteria puede mantenerla en sangre por 8 años, sin tratamiento. Por eso es que también se considera la vía de transfusión de alguien que no sabe que tiene la enfermedad, ¿sí? Que puede ir contagiándole si dona sangre en ese tiempo. Este mismo periodo es el que, si este periodo está ocurriendo en una mujer, si esta bacteriemia está en una mujer que está gestando, es el momento en que se la transmite al producto de la gestación. Por encima de los 8 años esta infección sigue activa, pero se cree que ya sin bacteriemia.
Es una bacteria que, a pesar de todas las ventajas que tiene para contagiar, no se contagia tanto, ¿sí? 30% de riesgo de contagio en un único contacto, así que no es tan contagiosa en sí, ¿sí? ¿Qué otra bacteria conocen ustedes que es sumamente contagiosa? Y en un único contacto puede tener hasta el 50% de riesgo de transmisión, ¿se acuerdan? También es otra bacteria que es agente de una enfermedad de transmisión sexual. La Neisseria gonorrhoeae. ¿Cuál más? Esas dos. La Neisseria gonorrhoeae, ¿se acuerdan? Hay 50% de riesgo en un único contacto. ¿Se acuerdan? En un solo contacto. Esta tiene un poco menos. Un poco menos. Bueno. Una persona entra en contacto con alguien que tiene sífilis. Les pongo las lesiones para que recuerden siempre esto. Tiene que haber lesión para que tengamos contagio. Para que una persona se contagie por contacto con otra persona. Pero si esta persona está en la fase de bacteriemia, ¿se acuerdan que puede durar hasta 8 años? Si se hace una transfusión de esta persona enferma a otra, también se puede transmitir, ¿sí? Miren, la sífilis tiene un periodo de incubación bastante largo, creo que es el periodo de incubación más prolongado que han visto hasta ahora, ¿no es cierto? Entre 10 y 90 días del contacto con una persona enferma. La lesión característica es el llamado chancro, y esta lesión, ¿sí?, es sumamente contagiosa. ¿Por qué? Hay gran cantidad de bacterias en esta lesión, no en la piel, sino en la lesión. El chancro evoluciona desde una pápula hasta una úlcera que característicamente no va a doler, no duele. Y al final, esta úlcera toma esta forma, el chancro, que es sumamente infeccioso, gran multiplicación de bacterias en esta zona. Después de 15 días, este chancro aparentemente cura, ¿sí? Se cierra y ya no se observa. Y las personas que tienen esta lesión tienden a pensar que están curadas, que ya se sanaron y que la enfermedad ya pasó, pero la bacteria continúa en el organismo. Se sabe que en todas las lesiones, en todas las fases, las lesiones van a tener una característica histológica de endarteritis y periarteritis, y además una infiltración de polimorfos nucleares. Eso es característico en todas las fases. Miren, la sífilis primaria da paso después a la sífilis secundaria, que puede ocurrir después de 2 a 10 semanas de la desaparición del chancro, y les indica que la bacteria ya está diseminada. Cuando ocurre la sífilis secundaria, el paciente va a tener un recuerdo de haber estado con esta lesión, con este chancro, y después va a tener un cuadro pseudogripal y linfadenopatías. Aparece un brote, ¿sí?, un exantema generalizado en todo el organismo, que es bastante visible en las manos. Este brote puede ser de varias formas. Puede ser solamente una elevación, ¿sí?, de la piel, puede ser una mancha o puede ser una pústula con líquido en el interior. En algunos pliegues cutáneos aparecen unas lesiones que se llaman condiloma lata, y después de semanas o meses la lesión otra vez desaparece. ¿Por qué están estas dos fases en una sola lámina? Para que recuerden que en estos dos momentos la persona es contagiosa cuando tiene una lesión. La bacteria se replica activamente en las lesiones, ¿sí? No se vayan a olvidar. Y acuérdense también que esta bacteria tiene esta lesión tiene la característica de aparentemente entrar en curación, ¿sí? Y la persona ya cree que pasó la enfermedad. Ocurre que después de la segunda fase, el paciente, un tercio de ellos, evoluciona hasta la llamada sífilis terciaria. Esta sífilis terciaria puede aparecer después de hasta 30 años de contacto con la bacteria. Es de larga duración, es una aparición después de mucho tiempo. Y las lesiones que aparecen en esta etapa se conocen como granulomas o gomas sifilíticas, ¿sí? Estas gomas sifilíticas aparecen en todo el organismo. Actualmente, las personas que tienen el virus de la inmunodeficiencia adquirida pueden hacer cuadros de neurosífilis y también tienen la bacteria, ¿sí? Y también puede aparecer la sífilis cardiovascular, falla en las válvulas por aparición de estas lesiones. Les había dicho que la madre puede transmitir al feto por vía transplacentaria la enfermedad o la bacteria, y eso es cierto. Cuando la madre tiene una infección latente, ¿sí?, el niño va a contraer la bacteria y puede nacer también con una infección latente.
o también con malformaciones orgánicas, o puede ocurrir también la muerte fetal. Cuando los niños nacen de una madre de la que no se sospecha que tiene sífilis, ¿sí?, pueden tener un cuadro de rinitis, una secreción abundante por la nariz y un exantema, ¿sí?, que se descama. Los daños o las malformaciones que pueden ocurrir en estos niños tienen que ver con daño óseo, ceguera, sordera y daño cardiovascular. Miren, las muestras se tienen que recoger de la misma lesión, ¿sí? Generalmente las muestras que se toman son las de las lesiones del chancro y tienen que utilizar dos cosas. Se pueden utilizar la microscopía de campo oscuro. Como les decía yo hace un momento, esta microscopía utiliza diferentes refracciones de luz para aprovechar la gran motilidad de la bacteria y poder verla. Y se llama de campo oscuro porque se ve la bacteria móvil, blanca o más luminosa, moviéndose sobre un fondo oscuro. Ahora bien, se pueden utilizar anticuerpos fluorescentes que se van a adherir a la bacteria, ¿sí?, y permiten que sea visible con mayor facilidad. Se utiliza esta es de mayor utilidad, sin embargo, de la que se dispone con más facilidad es la de ella, la microscopía de campo oscuro, ¿sí? Ahora bien, nosotros podemos evidenciar la presencia del agente causal de la sífilis en el organismo viéndolo o no viéndolo. Existen unas pruebas que se llaman las no treponémicas. Miren, les decía al principio de la clase que todo el efecto, esa destrucción, el chancro, las lesiones y las gomas sifilíticas, todas esas respuestas, ¿sí?, tienen que ver con las manifestaciones tienen que ver con la respuesta del organismo ante la presencia de la bacteria en el cuerpo. Miren, cuando la bacteria esté en el cuerpo va a producir un daño en las células y esas células van a liberar sus componentes, ¿no es cierto? Hay lípidos en la célula. Entonces, las pruebas no treponémicas tienen que ver con esto. Se utilizan, ¿sí?, a los lípidos del tejido dañado como si fueran los cuerpos extraños y contra ellos se preparan unos anticuerpos que se llaman reaginas. Los antígenos, que se denominan cardiolipinas, ¿no es cierto?, van a estimular una respuesta del organismo contra este lípido liberado de la célula. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a producir una respuesta y una lectura que les indica que hay un daño tisular, ¿sí?, provocado ¿por qué? Por la presencia del Treponema pallidum, subespecie pallidum, que está despertando una respuesta. Por eso la prueba se llama no treponémica. No están evaluando ustedes al treponema porque no lo están viendo, ¿sí? Lo que están haciendo es evaluar o investigar el efecto del treponema, ¿sí?, en el organismo. Ese es el principio de las pruebas no treponémicas, que no tienen que ver con el hecho de ver a la bacteria. Existen también las llamadas pruebas treponémicas, en las que la misma bacteria actúa como un antígeno, ¿sí? Para se estudia el anticuerpo que se forma frente a la bacteria. Se utiliza esta prueba para la sífilis primaria y terciaria porque es para las 12 primeras etapas porque es sumamente inespecífica en la terciaria. Se utilizan los anticuerpos fluorescentes específicos para treponema, la prueba de aglutinación para treponemas y los inmunoensayos enzimáticos específicos. No hay razón, igual, tienen que saber que existen todos estos métodos, ¿sí?, y qué cosa significa cada uno. Es decir, las pruebas treponémicas estudian a la bacteria directamente. En cambio, las no treponémicas, el efecto de la bacteria en el tejido, ¿sí? Por lo demás, la presencia de la sífilis no es tan rara, no es raro encontrar casos de sífilis entre los pacientes, pero se están viendo con mucha mayor facilidad o más frecuencia en los pacientes con VIH, en los portadores de VIH. Bueno, cuando comenzamos a conversar sobre estos treponemas, dijimos que el treponema pallidum tenía 3 subespecies, ¿no es cierto? La subespecie pallidum, que era el agente causal de la sífilis, y había 2 más, la endemicum y la pertenue. Las otras 2 especies de treponema pallidum atacan sobre todo a niños, ¿sí? Son enfermedades de niños y no tienen que ver nada con el contacto sexual.
Se transmiten de persona a persona, unas y las otras tienen que ver con contacto directo con las lesiones. Y las manifestaciones son completamente diferentes, ¿sí? Son lesiones a nivel de la boca en el caso del treponema endémico, y en el caso del pertenue hay una destrucción de la piel. El treponema carateum produce una enfermedad conocida como mal de pinta o pinto, ¿sí? Mal de pinto o pinta, ¿sí? Y se transmite también por contacto directo con las lesiones. En todas estas enfermedades producidas por treponema pallidum hay lesiones que van del tipo pápula, ¿sí? Y que pueden en algunos casos ser bastante leves y en otros pueden ser hasta desfigurantes, ¿sí? Recuerden siempre, el único treponema pallidum que produce una infección venérea es el agente causal de la sífilis, los demás no, solamente son lesiones cutáneas. Bien, pasemos a la leptospira, salvo que tengan preguntas sobre treponema. Bien, está claro, perfecto. La leptospira es un grupo, las leptospiras son un grupo grande de bacterias, ¿sí? Y el único dentro de las cuales el único patógeno humano es la leptospira interrogans. Esta leptospira se caracteriza por tener en los extremos unas especies de ganchos, ¿sí? Y son bastante móviles, pero tienen solamente dos flagelos. Estos microorganismos necesitan, ¿sí?, del aire para poder vivir a determinadas temperaturas, un límite muy pequeño de temperaturas entre 28 y 30 grados. Se tienen que cultivar en medios que tengan los nutrientes necesarios, como las vitaminas del grupo B, ácidos grasos, sales y amonio. La leptospira ingresa cuando una persona entra en contacto con agua contaminada. Este ingreso se favorece porque las bacterias son sumamente delgadas y pueden entrar por la mucosa. Si hay alguna lesión, entonces es más fácil el ingreso. La bacteria directamente se va a sangre y luego se distribuye a todos los tejidos y va a producir enfermedades a nivel del sistema nervioso central. Puede producir una meningitis aséptica y una enfermedad de Weil, que es una hepatitis bastante severa. La bacteria se va a diseminar fácilmente porque es sumamente delgada. Igual, les pueden decir, no es raro encontrar fallas a nivel circulatorio causadas por esta bacteria. Todas estas enfermedades o todas estas manifestaciones aparecen después de un periodo inicial que no tiene nada de característico. ¿Cuántas enfermedades bacterianas hemos visto que comienzan con un cuadro pseudogripal, algo que no es específico, y recién cuando el microorganismo llega a su tejido blanco se desencadena el cuadro característico? La bacteria puede estar en el líquido cefalorraquídeo en la primera fase sin producir meningitis, pero después sí. Se dice que produce una meningitis aséptica que puede confundirse con una meningitis viral porque no van a encontrar a la bacteria en el líquido cefalorraquídeo. Al igual que las demás, que el treponema puede producir una enfermedad congénita. ¿Por qué es importante que recuerden a la leptospira? Porque no es rara y deben pensar en ella cuando una persona les cuenta que ha estado tomando unas vacaciones o bañándose en unos lugares donde el agua esté estancada, ¿sí? Por ejemplo, lagos o lagunas que tengan alrededor habitantes naturales que son los pequeños roedores de campo. Estos animalitos tienen a la bacteria en el aparato renal, ¿sí? Y van a eliminar al microorganismo cuando orinan, cuando miccionan. ¿Dónde? Alrededor o en estos lugares. Puede ser que los animalitos vivan por aquí y miccionen aquí cerca del agua o en el agua. Entonces las personas contraen la enfermedad cuando ingresan. El humano constituye, en el caso de la leptospira, el reservorio accidental, ¿sí? Es accidental porque no va a tener ninguna forma de transmitirlo, la leptospira queda ahí en el humano. Ahora, el reservorio permanente son los pequeños roedores. Como les decía, ellos son asintomáticos, solamente tienen a la bacteria pero no sufren enfermedad. El laboratorio para la leptospira también pasa por utilizar el microscopio de campo oscuro. Recuerden que es una bacteria también muy delgadita que puede atravesar las mucosas, ¿sí? Así que no va a ser fácil teñirla.
Los medios especiales de cultivo tienen que tener las condiciones de las que hablamos, la vitamina, las sales de amonio para poder crecer, y la bacteria puede mantenerse en cultivo hasta por 4 meses. Algunos pueden hacerse positivos a las 2 semanas, pero también demora. Las bacterias están generalmente en sangre y en el líquido cefalorraquídeo solamente en los 10 primeros días, después ya desaparece. Acuérdense que da una meningitis aséptica en la que no hay bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Va también al sistema renal, así que puede estar en la orina después de la primera semana y mantenerse ahí hasta 3 meses. Las pruebas de serología tienen que ver con la aglutinación de bacterias vivas. Igual, para el caso de esta leptospira o de una leptospirosis, lo que es importante es el antecedente. Lo que tiene que investigar es el antecedente para sospechar de la enfermedad, sobre todo cuando ya está en la segunda fase. Las borrelias son espiroquetas mucho más grandes. Al ser un poco más grandes, teniendo borrelias más gorditas o de paredes un poquito más gruesas, pueden ser teñidas por tinción de Wright y de Giemsa. Crecen en medios líquidos y son bastante raras en el ser humano. La característica especial de estas bacterias es que siempre tiene que tener un vector para la transmisión, ¿sí? Se transmite de persona a persona, pero mediante un vector. En el caso de la transmisión de persona a persona, porque si no viene de un animal a un humano, el vector es el piojo, ¿sí? Generalmente. De los roedores al hombre, el vector es la garrapata, y entre las personas los vectores son los piojos. Son bastante raras en América del Sur, generalmente se refieren a enfermedades que aparecen en México o en Estados Unidos, y aquí son bastante raras. Preguntas sobre espiroquetas. Nos toca Pseudomonas. Bueno, ¿se acuerdan que el Staphylococcus aureus produce muchas toxinas? Eso sí se acuerdan. La Pseudomonas también. Alfa, beta, delta. Produce citotoxinas, enterotoxinas del estafilococo. Bueno, hablemos de la Pseudomonas. Son bacterias que se presentan en pares, son bacilos gram negativos que se presentan en pares y parece que fueran solamente una, por eso se llaman Pseudomonas. Como si fueran solamente una. Estas bacterias se mueven mucho porque tienen un flagelo polar y están bastante asociadas a situaciones especiales. Siempre van a oír ustedes hablar de Pseudomonas cuando conversen acerca de una infección intrahospitalaria, ¿sí? Siempre las personas que están en el ámbito hospitalario, los pacientes, son los que son más susceptibles a contraer esta infección. Las bacterias tienen también una cápsula que da este aspecto mucoide a la reunión de las bacterias, ¿sí? Varias bacterias con una capa de moco que las rodea, ¿sí? Y que también sirve como una barrera contra la fagocitosis y una barrera contra la acción de antibacterianos. En las colonias o los medios de cultivo ustedes van a observar esta característica. Son colonias que parecen rodeadas de una cápsula, ¿sí? Y tienen esta ligera tonalidad azul o verde, porque produce pigmentos, producen piocianina y pioverdina, ¿sí? La Pseudomonas tiene muchos factores de virulencia. Va a tener factores que le sirven para pegarse al tejido, y no solamente a los tejidos, sino también a los cuerpos extraños, y toxinas que van a producir efectos diferentes. Es una bacteria gram negativa, así que ¿cuál es el primer factor de virulencia que se les tiene que venir a la cabeza? La endotoxina, ¿sí? La endotoxina, el lipopolisacárido que contiene a la endotoxina. Después, les estaba comentando que es una bacteria que tiene flagelo y tiene pili, ¿no es cierto? Le sirve también para la adherencia. Y estos, aparte de servir para moverse, sirven también para adherirse. Otro componente muy importante y el básico o fundamental para conseguir pegarse a un tejido es el alginato. Es un exopolisacárido mucoide que forma una cápsula alrededor de la bacteria y tiene función antifagocítica y, como les decía hace un rato, de resistencia antibacteriana. Este componente alginato, ¿sí?, se regula genéticamente por medio de mecanismos sumamente complejos. En algunos casos tiene que ver con el quorum sensing, en algunos casos. Ahora bien, este alginato es especialmente importante en dos situaciones.
las personas que tienen una enfermedad conocida como fibrosis quística y los que tienen enfermedades respiratorias crónicas. ¿Sí? En estas dos situaciones, los genes productores o los genes que se encargan de la síntesis del alginato se van a activar, ¿sí? y van a formar este componente, el alginato. La fibrosis quística es una enfermedad pulmonar crónica muy severa en la que hay una alteración en las secreciones, en las secreciones respiratorias. Esta situación le da a la bacteria un sitio fácil donde crecer, porque un detalle que no habíamos comentado es que la Pseudomonas siempre crece en superficies que son húmedas, ¿sí? En superficies húmedas. Cualquier superficie húmeda, cualquiera, los lavabos, en las esponjas, en los trapeadores, cualquier superficie que sea húmeda permite el crecimiento de Pseudomonas, porque es una bacteria que tiene requerimientos muy sencillos, no es muy sofisticada para crecer. Ella crece en donde le den un poco de humedad. La producción de alginato, como les decía, que es un componente muy importante para la adherencia, tiene que ver con estas dos situaciones. Personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas y dentro de ellas las que sufren de fibrosis quística. Comenzamos con la primera ronda de toxinas. Y bueno, están aquí juntas las toxinas y las enzimas. La Pseudomonas va a sintetizar componentes que tienen color. Ninguno hemos visto que tenga, ninguna bacteria sintetiza componentes que le dan una coloración especial. Aquí sí, sintetiza la piocianina y la pioverdina, cada una con una función distinta. La piocianina lo que trata de hacer es bloquear la acción de los radicales tóxicos de oxígeno, ¿sí? Para eso le sirve. Y además también va a estimular respuestas inflamatorias mediante la producción de la interleucina 1. La pioverdina, ¿sí? Es un sideróforo. ¿Qué es un sideróforo? Compite por el hierro. Compite por el hierro. ¿Qué captura? Hierro. Hierro. Es un componente de la bacteria que le sirve para la captura de hierro para su nutrición. Muy bien, esta pioverdina, aparte de ser un sideróforo y darle esa tinción verde, ¿sí? Que se observa en algunos medios de cultivo, también regula la secreción de una exotoxina A, conocida como ETA. Esta exotoxina altera la síntesis proteica. ¿Se acuerdan que las toxinas a veces bloqueaban la síntesis de proteínas de las células, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué toxina conocen que bloquea la síntesis de proteínas? ¿Conocen? Que yo me acuerde dos. Sí, esa es una. ¿Y la otra? Una es la toxina de Shiga. ¿Y la otra? Ya. Bueno, esta es la tercera. Altera la síntesis de proteínas. Y es una toxina que está sumamente activa en ciertas situaciones. Es la que va a favorecer la aparición de muerte tisular, de la necrosis en los pacientes que tienen quemaduras y que contraen una sobreinfección con la Pseudomonas, y también en dos cuadros importantes: las infecciones o la destrucción tisular o del tejido a nivel del ojo, el daño corneal, y también a nivel pulmonar, ¿sí? Todo eso gracias a la acción de la exotoxina A. Sintetiza la Pseudomonas algunas enzimas, y dos importantes van a ser las elastasas, la A y la B. Se sabe que estas dos actúan juntas, es decir, actúan en una suerte de sinergia, una potencia a la otra, y van a dañar la elastina, pues. Son elastasas, van a dañar la elastina. ¿En dónde? En cualquier tejido, pero sobre todo en el pulmón. Son las responsables de unas lesiones hemorrágicas que aparecen en las infecciones de Pseudomonas conocidas como ectima gangrenoso, ¿sí? El ectima gangrenoso aparece gracias a la acción de las elastasas, que son dos, las A y las B. Nos faltan dos toxinas más, en este caso una toxina y una enzima. Hay una proteasa alcalina, ¿sí? que va a destruir a los tejidos para permitir la diseminación. Es decir, no solamente destruye el tejido por las ganas de destruirlo, sino para que la bacteria pueda diseminarse a todo el organismo. Igual interfiere con la respuesta inmune, así que la persona ve bloqueada su capacidad de defenderse contra la Pseudomonas. Tiene otras exoenzimas, que son la S y la T.
Aquí otra vez interviene un conocido de ustedes, el sistema de secreción de tipo 3. Estas exoenzimas reorganizan la actina celular y van a producir daño en el tejido, favorecen la diseminación, la invasión y la muerte tisular, ¿sí? Como ustedes están viendo, la mayoría de las lesiones o de los efectos que tienen las toxinas y enzimas es destrucción de los tejidos, ¿sí? Miren, otro componente importantísimo de Pseudomonas es su gran resistencia a los antibacterianos. Se dice que la Pseudomonas es intrínsecamente resistente a algunos antibacterianos porque tiene, ¿no es cierto?, su capa de alginato. Ahora bien, es una bacteria gram negativa, así que uno de los componentes de su membrana externa van a ser las proteínas porinas. ¿Se acuerdan que había unas porinas? Estas porinas son blanco de algunos antibacterianos. El mecanismo de resistencia más común que tiene Pseudomonas es cambiar a las porinas por mecanismos de mutación. Los genes que codifican a estas porinas mutan, tienen un pequeño cambio y la célula ya no cuenta con ese componente, entonces el antibacteriano se queda flotando en el aire porque no tiene a dónde actuar, ¿sí? Ese es el mecanismo de resistencia a los antibacterianos. Los microorganismos del grupo Pseudomonas son considerados oportunistas por cuanto siempre atacan a pacientes que están hospitalizados, ¿sí? Acuérdense que siempre las personas que están en el hospital son inmunodeprimidos y también a los que toman antibacterianos por largo tiempo. Esta situación, antibacterianos por largo tiempo, está relacionado ¿a qué otra enfermedad? ¿O a qué otra bacteria? ¿Se acuerdan? Al Clostridium. ¿Cuál de los Clostridium? El difícil. Una persona que toma antibacterianos por largo tiempo puede tener una infección por Clostridium difficile y también por Pseudomonas, ¿sí? Es otro elemento. La bacteria es sumamente resistente, como les decía, a antibacterianos y desinfectantes y se desarrolla muy bien en objetos húmedos, entendiendo por objetos húmedos incluidos estos dos: soluciones de limpieza y medicamentos, ¿sí? La bacteria puede crecer en cualquiera de estas situaciones. Es bastante peligrosita la Pseudomonas, por lo menos bastante fastidiosita porque está en todos lados, ¿sí? Muy bien. ¿Qué hace la Pseudomonas? De todo. Es una... sí. En una situación de inmunosupresión, sí. Sí. Está en el ambiente y se asocia sobre todo a infección intrahospitalaria, porque así nomás nosotros, aunque estemos en un ambiente húmedo, no contraemos Pseudomonas. Siempre se asocia a una inmunosupresión relacionada a un paciente que está hospitalizado, a un paciente hospitalizado. Sí. Miren, Pseudomonas, han visto la cantidad de factores de virulencia que tiene. Puede producir enfermedad en todos lados porque tiene capacidad de destruir tejidos y de diseminarse con facilidad, ¿no es cierto? Como hemos visto, tiene las enzimas, el alginato y todo lo demás. Cuando la Pseudomonas llega al pulmón, ¿sí? Puede producir un cuadro asintomático, es decir, no producir ninguna molestia, hasta una neumonía necrosante, ¿sí? Por acción de las toxinas. ¿En quiénes ocurre esto? En las personas con cuadros respiratorios crónicos y en las fibrosis quísticas. El lugar ideal para el crecimiento de una Pseudomonas es un entorno húmedo, ¿no es cierto?, que va a encontrar en una persona con una quemadura muy extensa. Los grandes quemados que están hospitalizados son pacientes que frecuentemente van a tener infección por Pseudomonas. La bacteria puede producir desde un daño local, agravar un poquito la quemadura que ya se tiene, hasta una necrosis total. La bacteria puede vivir en lugares húmedos, ¿no es cierto? ¿Y qué lugar más húmedo puede haber que una piscina o un depósito de agua? Si ese depósito de agua o esa piscina se contamina, una persona ingresa a ella y puede contraer la infección y le puede producir una foliculitis. ¿Qué más? En relación con agua contaminada tenemos la otitis externa, conocida como oído de nadador. Sí, es un cuadro bastante severo que se relaciona a pacientes o a personas que siempre están en contacto con el agua. Igual, con el agua contaminada tenemos otra complicación.
Les decía que la bacteria puede destruir el tejido ocular, ¿no es cierto? Y esto ocurre cuando alguien tiene un trauma, ¿sí? Y después de esa lesión ocular entra en contacto con agua contaminada, con Pseudomonas. ¿Qué ocurre? Una úlcera corneal que se desarrolla rápidamente y el paciente pierde la visión. ¿Qué más ocurre? La bacteria, a través de una herida penetrante, puede también entrar al hueso y producir una osteocondritis. El aparato urinario, ¿sí? es una localización importante para las infecciones, sobre todo cuando una persona tiene una sonda urinaria. Relacionado con el oído, y que ya no tiene que ver con el hecho de estar nadando, las personas que son diabéticas o los ancianos pueden desarrollar una otitis maligna. Y finalmente, cuando la bacteria se disemina por todo el organismo, aparecen lesiones hemorrágicas conocidas como ectima gangrenoso en todo el cuerpo. Un detalle importante, no es esto objetivo de la asignatura que sepan exactamente qué enfermedades va a producir, pero sí que se acuerden, porque eso no les va a servir solamente para el examen, sino siempre. ¿Qué pacientes van a encontrar que tengan riesgo de contraer una infección por Pseudomonas? En una persona les llega un paciente con una otitis, pero que se dedica a nadar, es nadador profesional o practica la natación, podría tener Pseudomonas, ¿sí? Puede ser esa la causa. Igual, todas las lesiones que se pueden presentar y que pueden ser sobreinfectadas o contaminadas, ¿sí? por la bacteria. Igual también recuerden, agua contaminada puede haber en las piscinas, ¿sí? Así que esas pueden ser unos focos de infección. Sigamos. Sabemos que una persona puede tener la infección por Pseudomonas, así que tomamos una muestra del tejido que sea y hacemos una tinción de Gram. Y encontramos estos pequeños bacilos Gram negativos que se pueden ver con alguna claridad, están unidos, están de 2 en pares. La bacteria crece fácilmente, no necesita grandes elementos nutricionales para crecer en los medios de cultivo, así que si la siembran en agar sangre o agar maconque con una atmósfera donde hay aire, van a ver el crecimiento de unas colonias. La identificación de la bacteria pasa por hacer un estudio de la presencia de la enzima oxidasa, si es positiva, colonias beta hemolíticas y una pigmentación verde o azulada que tiene que ver con la pioverdina y la piocianina. Y algo que es característico de una colonia por Pseudomonas o de una placa en donde hay Pseudomonas, un olor característico que es dulce, como a uvas. Es lo que dicen, pero es un olor característico. La prevención para contaminar o la prevención para evitar esta bacteria tiene que ver con vigilar cuidadosamente los equipos estériles y cuando hay enfermedad dar una combinación de antibacterianos, ¿sí? El tratamiento pasa por eso. Muy bien, preguntas sobre Pseudomonas. No es complicado Pseudomonas, en realidad. La bacteria no, los efectos sí. Miren, el género Haemophilus agrupa muchas bacterias. Las más virulentas, las que producen enfermedad diseminada, son las que tienen una cápsula. La bacteria es un bacilo gram negativo pleomórfico, es decir, no es muy bacilar, se puede ver como un cocobacilo, un bacilo alargado un poco redondeado, no tiene una forma definida. Esta bacteria o este grupo de Haemophilus tiene 3 importantes que van a producir enfermedad. Uno es el Haemophilus influenzae del tipo B, que es encapsulado, que produce meningitis. La presencia de esta enfermedad no es tan frecuente ya porque hay una vacuna contra este Haemophilus. Otros 2 importantes son el Haemophilus aegypti, que produce una conjuntivitis aguda purulenta, y el Ducreyi. Este Ducreyi es importante que lo conozcan. Aparece en los pacientes con VIH, es una enfermedad de transmisión sexual conocida como chancroide o chancro blando. La presentación es muy similar al chancro de la sífilis, ¿sí? Pero no es tan grave. La bacteria necesita unos requerimientos especiales para crecer, que en el medio de cultivo tenga hemina, conocido como factor X, y la nucleótido nicotina adenina, que es el factor V. Estos 2 factores se suelen colocar en un agar sangre calentado, que es el agar chocolate, que es el ideal para el crecimiento de estas bacterias, ¿sí?
Vamos a ver también que el Haemophilus ducreyi crece bien en los medios para gonococo, pero también pueden usar el agar chocolate. Miren, el Haemophilus ducreyi aquí son, como ustedes pueden ver, son bacterias chiquititas, muy pequeñitas, que no tienen una forma definida, no son unos bacilos así muy claramente, en cuanto a la morfología, no son muy claros como las enterobacterias, ¿sí? Y pueden tener formas un poco redondeadas a veces. Miren, las bacterias del grupo Haemophilus, todas se pueden dividir en dos grandes grupos, las que no tienen cápsula y las que sí. Las bacterias que no tienen cápsula, ¿sí?, pueden ser divididas por esta cápsula polisacárida en 6 serotipos, sobre todo los Haemophilus influenzae. El tipo B es el que produce la enfermedad diseminada y la meningitis. Estas bacterias, como son gram negativas, tienen una membrana externa que tiene proteínas que sirven para la tipificación en cepas y especies. Las encapsuladas también van a tener 8 biotipos, y estos 8 biotipos están relacionados a la producción de indol, actividad de ureasa y la actividad ornitina oxidasa. Todos estos componentes, estos biotipos y estas proteínas de cepa y especie sirven para clasificaciones epidemiológicas, ¿sí? Epidemiológicas. Ustedes lo único que tienen que recordar es que dentro del grupo de los encapsulados es el Haemophilus influenzae de tipo B el más severo o el más peligroso porque produce meningitis en pacientes no vacunados. La patogenia de estas bacterias tiene que ver con la presencia o no de la cápsula. Cuando la bacteria está encapsulada, y aquí nos referimos al Haemophilus influenzae de tipo B, las enfermedades pueden ocurrir en las personas que no están vacunadas, sobre todo en los niños. La bacteria tiene pili y adhesinas que no están relacionadas a pili, que sirven para la colonización. ¿De dónde? De la bucofaringe. Las personas que portan la bacteria la tienen en la bucofaringe. Además, tiene componentes que anulan la función ciliar, ¿sí?, y causan daño tisular. Todos estos componentes están en la pared celular de esta bacteria. Tiene la capacidad de traslocarse desde el epitelio o del endotelio a la sangre y a partir de ahí diseminarse. ¿A dónde? A las meninges. Todas las bacterias que son encapsuladas, en este caso el Haemophilus influenzae de tipo B, tienen como principal factor de virulencia a la cápsula de polirribitol. Los anticuerpos que se forman contra la cápsula aparecen en 3 situaciones: si a una persona la vacunan, si ya tuvo una enfermedad o si han venido directamente estos anticuerpos de la mamá. Sin embargo, acuérdense, los anticuerpos de la madre no producen, en algunos casos, y este es uno de ellos, no producen protección permanente. Entonces el niño puede contraer la infección. Las bacterias que no están encapsuladas, ¿sí?, como los Parainfluenzae y el influenzae no encapsulado, viven en la vía respiratoria superior y solamente pueden hacer cuadros de diseminación local a los senos paranasales, al oído, a los bronquios y todo lo más al pulmón. Un detalle importante o un factor de virulencia que comparten tanto los encapsulados como los no encapsulados es la presencia de la proteasa de inmunoglobulina A, que sirve para la colonización. Muy bien. ¿Dónde está la bacteria? Los niños tienen como principal reservorio a la boca. ¿Para quién? Para el Haemophilus influenzae. El encapsulado, ¿sí?, produce enfermedad cuando la persona no está vacunada, ¿sí?, o cuando no cuenta con los anticuerpos que se han adquirido de las formas de las que hemos hablado. El no encapsulado está en la vía respiratoria superior y, como les decía, solamente produce enfermedades localizadas. Las personas que tienen mayor riesgo de contraer esta enfermedad son, como siempre, los niños, que hacen infecciones en los oídos y en los senos paranasales, y los adultos que tienen enfermedad pulmonar crónica obstructiva. El Haemophilus ducreyi, ¿sí?, el Haemophilus ducreyi es un agente causal de enfermedad de transmisión sexual del chancro blando o chancroide. Aquí están las enfermedades que produce. La más severa, o la bacteria que produce las enfermedades más serias, es el Haemophilus influenzae encapsulado de tipo B. Produce meningitis, posterior a un cuadro respiratorio, epiglotitis, celulitis y artritis, sobre todo en inmunodeprimidos. El no encapsulado, solamente infecciones respiratorias localizadas.
el Haemophilus aegypti una conjuntivitis aguda purulenta y el Ducreyi una enfermedad de transmisión sexual, una úlcera genital conocida como chancro blando o chancroide y nada más. Las muestras para los estudios de Haemophilus tienen que ser tomadas con mucho cuidado para no contaminarse con las bacterias propias de la boca, ¿sí? Se sabe que la bacteria, por favor, corrijan aquí, no es 107, sino es 10 a la 7, ¿sí? Bacterias por mililitro de líquido cefalorraquídeo. La cantidad de bacterias es sumamente abundante, por lo que solamente se deben tomar de 1 a 2 mililitros de líquido cefalorraquídeo en la muestra para el estudio, no necesitan más. Las lesiones para estudiar al Haemophilus ducreyi se deben tomar de la base de la úlcera con una tolunda humedecida. En el microscopio la bacteria se ve con bastante facilidad, por lo que se dice que la tinción de Gram es bastante sensible y específica, ¿sí? Y que van a ver una bacteria pleomórfica, así con una forma no muy definida, alargada, gram negativa. Se pueden detectar antígenos para estudiar al Haemophilus influenzae de tipo B, ¿sí? El antígeno se puede estudiar en líquido cefalorraquídeo y también en orina. La identificación de una bacteria, para decir que es un Haemophilus, tiene que ver con la morfología y acuérdense de los requerimientos para el crecimiento, ¿sí? Necesita hemina y NAD para poder crecer, el factor X y el factor V. Haemophilus influenzae, como decíamos al principio, crece muy bien en agar chocolate y aparecen estas colonias opacas de 1 a 2 milímetros. El Haemophilus aegypti debe crecer en agar chocolate complementado con CO2. Después de 4 días aparecen las colonias con las mismas características, y el Ducreyi, que puede crecer muy bien en agar chocolate, es preferible que lo cultiven en agar para gonococo, el GC, a una determinada temperatura por 7 días. Y esto es lo importante del Haemophilus influenzae: un medio de cultivo o un cultivo especial que está relacionado a otra bacteria, en que se van a utilizar las propiedades del Staphylococcus aureus. Miren, se sabe que la bacteria Staphylococcus aureus puede producir algún daño produce un cierto grado de hemólisis, ¿no es cierto?, de destrucción de los componentes del medio de cultivo. Esa característica se aprovecha para sembrar también cerca de unas colonias que ya crecieron de Staphylococcus aureus, sembrar muestra en la que se cree que hay Haemophilus influenzae, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es la aparición de colonias que están así alrededor, como satélites. Por eso esta prueba se llama, o este tipo de siembra se llama satelitismo, e involucra a los dos, al Haemophilus influenzae y al Staphylococcus aureus. Muy bien, chicos, para terminar, la prevención para el Haemophilus influenzae es la vacuna, y los antibacterianos, que no es objetivo de la clase, pero lo tienen que conocer, cefalosporinas de amplio espectro. Muy bien, terminamos.